Feliz domingo, gente bonita que me acompaña domingo tras domingo en un espacio especial, Domingo de Life con María José, donde el encuentro se hace especial porque tú eres definitivamente el protagonista. Tenemos definitivamente un temazo en el día de hoy en donde los adolescentes sin diagnóstico de TDAH. ¿Cuántas veces ha pasado eso de que nosotros llegamos a conocer gente que ya tiene de 13 a 14 en estas edades que oscilan, que vemos que tienen unos cambios de comportamiento tan importantes y no nos damos cuenta de que podemos estar ante el diagnóstico de un TDAH y este chico como tal se dispersa, este chico le cuesta la comunicación, este chico le cuesta manejar los impulsos, la hiperactividad y es debido a que no tiene un diagnóstico. Saludos a Jack Hen que está conectada y bueno, yo les voy a presentar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, ya se los voy a colocar aquí, vamos a ver, vamos a buscarlo. El tema del día de hoy, por aquí, vamos a buscarlo. Y aquí tenemos el tema del día de hoy. Tenemos a Domingo de Life con María José, el encuentro sumamente especial. Saludos a Gisbela Arreaza. Y bueno, tenemos aquí esta chica adolescente confusa de qué es lo que está pasando en su vida y definitivamente puede ser que tiene el trastorno de déficit de atención y no tiene un diagnóstico específico y vive en lo que se llama la desfocalización y también en esta parte de no centrarse en las actividades. Además de eso, hay una cantidad de conductas que vienen en consecuencia de ponerle los límites, también les cuesta prestar atención, memorizar las cosas y causa este impacto. Y ahí tenemos a la invitada, tenemos a Carolina Reyes. Carolina Reyes la hemos tenido en varios encuentros, ella es una neurólogo infantil y pediatra también, entonces ella es especialista también en el TDAH y sé que ella viene con muchísimas herramientas de valor porque siempre nos deja un impacto. Saludos a Joana Alexandra y tenemos a Delin Maes. Bueno, gente bonita, ¿de dónde se están conectando? Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a trabajar con una población que me encanta, la población del TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y estos chicos tan creativos, tan armónicos, que no tienen diagnóstico. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿De qué manera podemos tomar conciencia de que ellos necesitan apoyo? Saludos a Jesús David Wet, que está conectado, a Dayana Quintana. Y bueno, aquí vamos a hablar de cómo es esta desfocalización, cómo es darnos cuenta de que hay señales de alerta que nos dicen este adolescente no es solamente la adolescencia, como lo habíamos hablado en muchas oportunidades, el adolescente que adolece. Ahora el adolescente no adolece, el adolescente tiene un déficit de atención, una hiperactividad, una falta de compromiso en los estudios, le cuesta focalizarse en la memoria, la atención y la concentración. Y mientras ustedes me dicen, gente bonita, de dónde se conectan, yo voy a ir colocando aquí el tema del día de hoy. ¿Ok? Adolescentes. Vamos a ver, ¿de dónde se conectan? Mariana Margarita. Adolescentes sin diagnóstico de TDAH. Bueno, muchísimas gracias también. Quería darles en el día de hoy por todas aquellas personas que asistieron a la jornada de psicología y también a las personas que me pudieron acompañar en este taller tan importante acerca de herramientas para el TDAH. También fue algo muy, muy increíble para mí la experiencia y sobre todo hacerlo a nivel internacional con Ecuador fue algo que me dio muchísimo impacto porque sé que son gente muy bonita y ustedes también que participaron y siguen día a día el impacto de cada una de las publicaciones que he elaborado con mucho cariño para ustedes. Y aquí tenemos a Gisbela Arreaza, que está desde Venezuela, y tenemos a Jesús David, que está desde Ponte de Lima, Portugal. Y bueno, toda esta gente bonita, que hay mucha gente bonita que se conecta, y nuestra invitada de Venezuela, una maravillosa profesional de una tierra tan querida por mí, mi tierra natal, Venezuela. Y fíjense lo importante, vamos a tocar el tema de los adolescentes, el adolescente
y los límites, el adolescente y la sexualidad, el adolescente y los cambios de, sí, de sus expectativas, el adolescente que tiene que tomar decisiones, pero lamentablemente le cuesta tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tiene TDAH y le cuesta saber qué es lo que él quiere, le cuesta interactuar en la realidad que vive, y el contexto de los padres o especialistas que no han llegado a entender el proceso de este joven. Vamos a esperar aquí que se conecte Carolina Reyes, y bueno, mientras tanto se quedan conmigo. Entonces, fíjense, la adolescencia es un periodo que llega a partir de los 11 años, 10 años, y conlleva hasta los 18 años, y podríamos hablar que es una etapa bastante difícil para cualquier joven, porque primero hay un cambio físico importante, hay unos cambios de voz, hay un cambio de actitudes, ya hay unos intereses diferentes, en donde yo quiero dejar el juguete, pero al mismo tiempo no quiero dejarlo. Esta parte es muy necesaria entenderla, y algo importante es el caos emocional y el caos neurológico que cae en ellos, porque empiezan los límites y él es desafiante, o él de repente es muy impulsivo, y entonces son características que tienen propias la adolescencia. Pero ¿cómo saber que definitivamente no estamos ante un trastorno de déficit de atención? Tenemos unos criterios muy claros del DSM-5, en donde las personas que evalúan, que son psiquiatría y neurología y psicología, pueden darnos el encaje de decirnos: estamos ante la presencia de un déficit de atención, porque entre los parámetros, de los 12 parámetros, tenemos 6 que se inducen que estamos en un posible déficit de atención. El déficit de atención, sea la edad donde sea diagnosticado, nosotros podemos llegar a tener un impacto, porque podemos dar las herramientas válidas para que se puedan estos chicos conectar y estos chicos darse cuenta de que hay una gran oportunidad. Vamos a ver aquí a Carolina Reyes, todavía no se ha conectado. Aquí tenemos a Francisco 69 237, ¿dónde te conectas, Francisco? Aleni Marín, ¿de dónde se conectan? Gente bonita, de aquí vemos gente de Portugal, gente de Venezuela, y yo súper contenta. Hay algo importante que resalta el hacer este programa con ustedes, es que primero, a mí me encantan los domingos hacerlo con ustedes, y segundo, es la participación y el cariño que ponen a cada interacción con Domingo de Live con María José, y la participación en el taller que acabo de terminar de realizarlo. Es algo maravilloso, porque me dice que definitivamente mi misión de vida está llegando, que es concientizar y formar a las personas en todas estas situaciones de trastornos del desarrollo, trastornos emocionales, temas de pareja. La próxima semana hay un tema de pareja muy importante que hay que verlo. Tenemos a Telmo Quiros, ¿de dónde se conecta Telmo Quiros? María Elena So, ¿de dónde se conecta? Andrews, ¿de dónde se conecta? Mientras esperamos a Carolina Reyes, neuróloga y pediatra. Entonces hay algo necesario de saber y de entender. El esquema de las áreas de funcionamiento que están afectadas en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tenemos la memoria, la atención y la concentración. Son tres áreas importantes que debemos trabajar. ¿Por qué estas áreas en específico se conectan o tienen dificultad? Porque hay un problema en la neurocorteza, en los ganglios basales y también en los hemisferios, y por consiguiente el ritmo de la sinapsis, es decir, la conexión entre dendritas y dendritas, la producción para que ellas puedan impactar es muy poca, y por lo general, dependiendo de la estimulación que ellos reciben, al mismo tiempo de la evaluación de neurología, podemos determinar si esta personita requiere una medicación o no. Ok, acaba de invitarme una invitación Carolina Reyes. Voy a dejar de compartir aquí y vámonos ya con Carolina. Déjenme aquí dejar de compartir y vamos a ver esta solicitud, vamos a aceptarla. Maravillosa, ¿ok? En el día de hoy nos va a encajar, porque estos adolescentes no tienen ese diagnóstico, porque están desenfocados, porque hay que focalizarlos. Hola, bonita, ¿cómo estás, Hola, Carolina? mi querida amiga.
Bueno, fíjate que pobre adolescentes que adolecen, como se dice por ahí, ellos adolecen y sin diagnóstico de TDAH más. Ahora, ¿cómo te encuentras de otra vez encontrarte conmigo, empezar a hablar de un tema tan especial? Bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hablando de un tema súper apasionante para mí, como es los niños y los adolescentes con trastornos de atención e hiperactividad. Este es un tema apasionante porque realmente la adolescencia en sí ya es una etapa difícil de la vida y más aún si tienes un trastorno de atención e hiperactividad de base. Entonces tú no sabes si es la adolescencia porque si están ya diagnosticados es fácil ayudarlos, pero si no están diagnosticados es un problema. Ahí es donde debemos de trabajar. Entonces, cuando me invitaste por este tema, me apasionó y me apasiona porque los niños adolescentes necesitan nuestra ayuda y más que nunca en estos momentos donde la vida va tan rápido y ellos necesitan guía. Entonces estamos full de redes sociales, full de exigencias académicas, full de exigencias en la familia y ellos no saben o no están rindiendo a la velocidad o a lo que deberían, lo que le están estableciendo. Entonces, ellos no entienden, ellos no entienden por qué no pueden hacerlo. Entonces, esto le baja la autoestima. Por eso me encantó este tema, que me invitaras hoy a hablar sobre trastorno de atención en adolescentes, justamente esta área que adolece, como dices tú. Sí, fíjate que hay algo importante, ¿no? Ya la adolescencia es una etapa bastante complicada, donde hay impulsos, donde hay retos, donde el adolescente se desborda y estamos claros que inclusive es por el proceso de maduración física, los cambios que presenta, el salirme del muñeco a estar en mi presente, el darme cuenta que mi voz ya no es la misma, es una cantidad de conflictos que le entra. Entonces, ¿qué ocurre? El adolescente es desafiante y al adolescente le cuesta manejar los límites. Entonces, ¿qué ocurre con esta población? Pasa desapercibido si hay un trastorno de déficit de atención, si las personas no manejan las características. Entonces, este joven va pasando y es el joven que se porta mal, es el joven mala conducta y definitivamente tiene características de comportamiento que son importantes trabajarlas, pero es un niño que necesita un SOS. No tengo atención, concentración ni memoria. Y entonces resulta que este adolescente empieza a adolecer, como lo estoy diciendo yo, porque ve un panorama en donde él sabe que algo no está bien, pero la gente me dice que yo soy retador. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es para ti la adolescencia? Bueno, la adolescencia es una etapa mágica de la vida que va desde los 12 hasta los 19 años. Y se acompaña, me parece mágica porque se acompaña de cambios físicos, funcionales, psicológicos, o sea, desde todo punto de vista para llevar ese niño a un completo adulto. Entonces, además de los cambios físicos que están preparándose en las jóvenes, aparecen las mamas, el crecimiento vello púbico, el cambio de la voz, en los adolescentes aparece la barba, el vello axilar. Hay unos desajustes neuroendocrinos que hacen que ellos sean más impulsivos, que no tengan el control de sus impulsos, pero este es de origen neurológico. En el lóbulo frontal es donde es la corteza que frena los impulsos, que dice lo que estamos conectados aquí. Voy a escuchar a la doctora y voy a escuchar a María José y no voy a hacer otra cosa. En cambio, en ellos no pueden hacer eso, no pueden centrarse en una sola cosa. Y si le viene un estímulo, dan una respuesta exagerada a un estímulo pequeño. Esto no lo hacen con intención, esto lo hacen por inmadurez cerebral. Entonces, es el momento en que los padres, desde el amor, desde la tranquilidad, guiemos ese paso, porque ellos necesitan tener límites claros, precisos y entender lo que les está pasando. Hay que explicarle, pero hay que poner límites claros y precisos. Y si tienen un trastorno de atención con hiperactividad, donde están teniendo conductas disruptivas en varios lugares, en la casa, en la escuela no, en el liceo, pero ya están en la etapa del liceo, de secundaria, se esfuerzan y no tienen el rendimiento que ellos esperan, esto genera frustración, malestar y muchas veces deserción escolar. Y por parte de los padres, porque escúchenme bien, papá, si el papá está consciente de lo que tiene su hijo evoluciona bien. ¿Por qué?
Porque si el papá no sabe que el niño tiene un trastorno de atención con hiperactividad, le va a exigir mucho y lo va como a culpar de que no tenga un buen rendimiento académico para satisfacer las necesidades escolares, y resulta que el joven no entiende por qué él no puede atender y no entiende por qué se le hace difícil aprender. Entonces, él no entiende, no está reuniendo las metas, papi le dice que no sirve y la escuela le dice que no sirve. ¿Cómo va a estar ese joven? ¿Cómo va a estar la autoestima de ese joven? Terrible. Y de allí Exacto. vienen los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, incluso hasta suicidio. El más leve es el abandono del hábito escolar. Ese es el más leve, ese es el que menos me preocupa. Pero Claro. sí, tenemos que prepararnos. Estos papás maravillosos que tomaron un ratico de su domingo, porque el domingo es un lugar es un día de relajarse, para estar conectadas con nosotras. Estos papás demuestran mucho amor. ¿A qué? A conocer al tema, a saber qué hacer, a cómo ayudo a mi hijo. Porque los liceos tienen que hacer las adaptaciones curriculares. Nosotros tenemos que hacer las adaptaciones en casa, porque estos niños piden al grito que los ayuden. Y ese grito va a ser a través de conductas disruptivas, déficits atencionales o bajo rendimiento académico. Ellos no van a llorar y a decirle, papá, me siento mal, no entiendo, no aprendo, me distraigo con facilidad. No, ustedes van a ver es el resultado. Y después ustedes van a buscar la ayuda con el neurólogo, el psicólogo, las personas que lo puedan ayudar. Exactamente. Bueno, saludos a Raye Pérez, tenemos a Sonadeto, tenemos a tanta gente bonita que le manda aquí manitas, a Carla Medina, tenemos a muchísima gente hermosa que está conectada en este tema acerca de los adolescentes sin diagnóstico con el TDAH. Ahora fíjate algo, la adolescencia, un periodo tan delicado en donde el chico, indistintamente de tener estos comportamientos, es una etapa donde tiene que haber mucho acompañamiento y sobre todo mucha comprensión de los cambios que está presentando. Ahora, si nosotros empezamos a darnos cuenta que la impulsividad es un rasgo de la personalidad, por ejemplo, de este adolescente, las reacciones son muy rápidas y a veces son muy imprudentes, vemos que tienen, sus impulsos son no los puede controlar. Hay la consecuencia de que en el estudio hay dificultad para memorizar o para tener contenidos bien instaurados. Esto tiene mucho que ver, la adolescencia tiene mucha parte de la dificultad de focalizarse en las normas, de focalizarse en los intereses, de focalizarse en todo. ¿Por qué? Porque hay otros aspectos físicos que también me demandan. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podrías decirnos entre la relación que puede haber entre la adolescencia y el déficit de atención? ¿Cuál es lo que puede haber más o menos asociado, que se vea casi similar, que pueda traer Bueno, confusión? bueno, en la adolescencia hay una inmadurez de los que tienen en similitud. Ujú. Es que en la adolescencia hay una inmadurez de las áreas que controlan los impulsos. Y eso también lo tiene el déficit, el trastorno de la atención con hiperactividad. ¿Qué pasa? Que el trastorno de atención con hiperactividad lo tiene desde siempre. Cuando yo hago mi historia clínica, veo que el niño ya desde los 6 años está presentando síntomas impulsivos, con problemas del aprendizaje. Vemos antecedentes familiares positivos de personas también intranquilas en la familia. Vemos que el niño se comportaba mal en la escuela, en el karate. Entonces, cuando entra en la adolescencia, hay dos formas de evolucionar y depende del sexo. Uno, que evoluciona al tipo inatento, que hay es como una hiperactividad pero mental. Él no está hiperactivo como antes, pero los pensamientos son dispersos. De hecho, dense cuenta que ellos están hablando con ustedes y no culminan una frase. Es que yo, tú sabes, bueno, entonces no culmina, uno le dice, hijo, termina la oración y realmente no la pueden terminar. Y en la adolescencia, en un adolescente normal, hay una inmadurez del lóbulo frontal hasta los 19 años. Muchos dicen hasta los 21 años. Entonces, si normalmente tienes un déficit en el control de los impulsos, normalmente en la etapa de la adolescencia, hay unos neurotransmisores excitatorios en exceso y los inhibitorios bajos. En el TDAH, esta condición está presente desde siempre. Si ya estaba presente y entra a adolescencia, se incrementa y entonces vemos los trastornos de conductas disruptivas, los trastornos de ansiedad, ¿entiendes?
Entonces, la similitud entre un déficit de atención con hiperactividad y la adolescencia son los trastornos neurobiológicos a nivel del lóbulo frontal. Ok, fíjate que aquí, antes de continuar, a mí me gusta mucho esta gente bonita y la estoy saludando. Todos te están aquí mandando manitas y saludos. Ugas Mariana nos dice que ella tiene dos niños sin diagnóstico y tienen 3 y 5 años. ¿Qué recomendación le podrías dar a ella en cuanto a estas edades cronológicas? ¿Qué edad tienen los niños? Perdón, no entendí. 3 y 5 años y ella nos manifiesta que no tienen diagnóstico. Le impresiona. Bueno, antes de los 5 años, todavía es normal la intranquilidad, la impulsividad, porque no están maduros las redes neuronales que le permiten la disciplina, pero sí usted lo puede diagnosticar porque la hiperactividad es exagerada. Son niños que no se mantienen sentados ni un minuto. Usted le dice, recoge esto, ¿ah? Y siguen, no acatan órdenes, no sé, no, pero ni siquiera pueden ver la televisión. Y muchas veces lo único que los calma es el celular. Y desafortunadamente el celular produce más daño que beneficios. Muchas veces las mamás lo utilizan para tranquilizar al niño un momentico, pero ese momentico, para decirlo de forma coloquial, achicharra las neuronas, disminuye su creatividad, su lenguaje, su funcionamiento. Entonces esa mamá tiene que ver si el niño es hiperactivo en varias áreas, si es impulsivo que da respuestas exageradas a estímulos pequeños, si no obedece órdenes, si se le olvida lo que están haciendo. Pero el diagnóstico lo podemos dar es después de los 5 años escolar, cuando se establece que las estructuras neurales del comportamiento están maduras. Después de los 5, antes de los 5 años, todavía es normal que estén tranquilos. Sí, fíjense la importancia de esto, de observar las edades, de darnos cuenta de que existe la impulsividad y de qué grado también observarlo. Saludos a Jen, a Eiki Monde, que está aquí conectada también. Aquí tenemos otro comentario de Ugas Mariana que nos dice, me falta ese diagnóstico del neurólogo, pero no he tenido dinero para llevarlo con la doctora. Entonces, sería importante observar, si ella ha observado esas conductas, manejar ese contexto. Ahora, si nos hablamos de uno de los enfoques, que es el área escolar, que yo considero que es una de las áreas también muy comprometidas en el TDAH, vemos que estos jóvenes adolescentes, además de sus características como adolescentes, les cuesta prestar atención, les cuesta concentrarse, son muy dispersos, los límites son a veces algo retador para ellos y algo importante, que el rendimiento escolar está por debajo de lo esperado. Muchas veces ocurre de que son niños que constantemente aplazan actividades, no solamente exámenes, aplazan actividades simples porque no se focalizan. ¿Y cómo determinar que este adolescente con todas estas características determina un TDAH? Bueno, allí nosotros usamos la maravillosa historia clínica, como les dije. Todo médico de un buen interrogatorio, del interrogatorio a los papás en relación al comportamiento del niño, desde cuándo están por ejemplo, para diagnosticar un TDAH en un adolescente, los síntomas de hiperactividad, impulsividad, déficit atencional en más de 6 áreas, como tú lo dijiste al inicio, tiene que haber más de 6 síntomas en cada una de las de hiperactividad, de impulsividad, déficit atencional, están presentes antes de los 12 años. Nosotros hacemos la historia clínica, aplicamos pruebas a los papás, a los familiares, existen test para los papás, para los familiares, para el liceo, para evidenciar que esa conducta se mantiene en varias áreas. Y se utilizan las evaluaciones neuropsicológicas, que sería el gold estándar para el diagnóstico del TDAH. Nosotros los neurólogos utilizamos el DSM-5, que es un manual de enfermedades mentales, que nos dan los criterios estándares para diagnosticar a ese niño. Entonces, si unimos la historia clínica con los resultados de las pruebas neuropsicológicas y el funcionamiento en ese momento de ese joven, donde vemos cómo está la memoria, la atención, las memorias ejecutivas, podemos dar el diagnóstico de un trastorno de atención con hiperactividad. En este caso, depende uno. En neurología, en nuestra área mental, todo depende. Depende de la edad.
depende del sexo y depende del tipo. Por ejemplo, puede ser tipo combinado que tiene las T hiperactivo, impulsivo e inatento. Puede ser hiperactivo, impulsivo nada más que atiende o puede ser inatento. Y en el grado, dependiendo del nivel de compromiso, puede ser grado leve, moderado o severo. Y en relación al sexo también depende. Por ejemplo, las niñas es más frecuente que presenten déficit atencional y los jóvenes más trastorno tipo hiperactivo impulsivo. Las niñas es más frecuente que evolucionen hacia un trastorno de ansiedad, de depresión, porque no saben manejar, que no aprenden, que no. En cambio, los niños evolucionan más a trastornos de conductas disruptivas, trastornos de agresividad, rechazo al área escolar. Y en casos muy severos, no siempre, porque siempre hay esos papás maravillosos que están aquí vigilando su adolescente, pueden llegar al consumo de drogas y alcohol. Pero estos Exacto. niños son niños brillantes. Esto es importante que lo destaquemos. Estos muchachitos generalmente tienen un coeficiente intelectual superior a la media, pero ellos tienen un síntoma que se llama la parálisis del TDAH. ¿Qué pasa? Que cuando ellos van a trabajar, quedan como los ordenadores, suspendidos, y Exacto. entonces dan vueltas, se les cae el lápiz, quieren ir al baño, quieren beber agua, pero a ellos se les dificulta muchísimo iniciar una actividad. No sé cuántos de los papás no son así, yo soy así. Cuando voy a hacer algo que no me gusta, bueno, invento todo para no hacerlo. Yo Exactamente. soy así, levanten las manitos, ¿quién es así? ¿Quién le cuesta hacer? Oye, Mire, busco el día que, bueno, pues, me voy a aquí, se dice, lavar los trastes, lavar los corotos, hago lo que sea para no hacer eso. Y después que dreno, me siento. exacto. Y cuando me siento, termino. Pero entonces los papás tienen que hacer sentir a los hijos que ustedes están entendiendo lo que están pasando y que los entienden a ellos. Para trabajar un TDAH tiene que haber dos condiciones, amor y empatía. Amor, porque amor va a darles disciplina. ¿Desde qué? Desde una forma cariñosa, afectuosa, sin juzgar, sin criticar, sin echarle la culpa de nada. Y la empatía, entiendo lo que te está pasando. No necesito que saques buenas notas, porque ninguno de los papás que estamos aquí necesitamos que nuestros hijos sean buenos estudiantes. Necesitamos son hijos felices, que sean adultos emocionalmente sanos. Y lo que necesitamos es que ellos aprendan a aprender. Cuando ellos conocen su debilidad y aprenden a manejarla, con mi amiga María José, esos niños van a volar. Cuando ellos entienden que su atención dura 30 minutos, que para ellos es difícil culminar actividades largas, bueno, se hacen las adaptaciones curriculares. Aquí en Venezuela me ha costado en los liceos hacer las adaptaciones curriculares como no tienen una idea, porque se supone que están grandes y creen que por lo grande ellos van a tener más destreza. Y no es que tengan menos destreza, sino que tienen menos atención. Entonces les cuesta culminar actividades largas, ¿ves? Ok. Los exámenes de matemática, no le van a poner 20 operaciones para saber si domina el objetivo. Con 4, con 2 ya el docente sabe que si sabe o no hacer eso. ¿Me explico? Exactamente. Entonces estos jóvenes hay que disminuirle la evaluación en volumen o proporcionarle más tiempo. Sí. O tratar de hacer las evaluaciones orales, porque si usted lo deja hablar, nadie lo mata. Esos son brillantes, sí, sí. Es Si usted así. los coloca a hablar, esos son brillantes. Usted le dice que es la fotosíntesis. Y su aprendizaje, queridos papás, es visual. Una vez que el niño mira y entiende, no se le olvida jamás. Ellos son súper inteligentes. Cuando nosotros vamos, ellos han venido 3 veces, pero Exactamente. necesitan unos papás centrados, unos docentes que los valoren para que ellos arranquen y puedan brillar en su máximo esplendor. ¿Por qué acepto yo estas charlas? Porque uno de los papás que entienda y un docente que entienda, para mí va a ser un día ganado. ¿Verdad, María José? Exactamente, y algo muy importante que hablaste es este aspecto de focalización del niño, que a veces decimos, bueno, pero es que está en la luna, ay, que este niño, ¿y qué ocurre? Le cuesta mucho focalizar su atención. Él sabe de lo que se le puede estar hablando, pero no se focaliza. Entonces, tenemos que darnos cuenta de algo. El proceso de ellos es más lento para la resolución de problemas o la resolución de situaciones. Entonces, nosotros tenemos que también tomar en consideración de que tenemos que tener paciencia
amor, resistencia y sobre todo mucha constancia. Porque ¿qué ocurre? No todo el mundo aprende al mismo ritmo y la Exacto. autovaloración de qué es el alcance que él sabe y el que no sabe. ¿Qué pasa con el que sabe? Por ejemplo, si yo estoy en un aula con niños con TDAH, lo más seguro es que este adolescente se va a parar, a abrir la puerta cuando toque la puerta y va relacionarse con esa persona en la puerta maravillosamente. De repente hay otros niños que no tienen esta capacidad. La creatividad es una de las características muy importantes de ellos y que tenemos que tomar en consideración. Pero algo importante es este aspecto de que nosotros tenemos que concientizarnos en apoyarnos y algo que muchas veces se habla a nivel escolar, que él aprenda las fracciones, que él aprenda, que él aprenda, que él aprenda. ¿Y será que le enseñamos a aprender a ser alguien en la vida? Porque ¿qué ocurre? Son niños que se les está exigiendo unas multiplicaciones cuando les cuesta tanto atar zapatos, atar las Exacto. trenzas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema motor que tenemos que trabajarlo. Entonces, para mí tiene más valoración estar con él bien instaurado para la sociedad, a llevarlo de una manera que él se sienta más confuso. Aquí hay una pregunta de Jenny 1223 que dice, mi hijo de 14 años, cuando me cuenta sus actividades del colegio, camina de un lado a otro y me dice que si no lo hace, no se concentra en lo que va a decir. De conducta es tranquilo, pero se distrae. Eso Bueno, es verdad. Mira, mamá, gracias por recordarme. La parálisis del TDAH se maneja con movimiento. Fíjate, tu hijo lo aprendió solo. Mira qué maravilloso es el cerebro. Esos niños, porque hay un incremento de unos neurotransmisores en el cerebro. Si usted lo pone a moverse, si le permite caminar, mover las manos, mover los pies o alguna actividad, algún movimiento antes de sentarse a hacer la actividad, disminuyen los neurotransmisores excitatorios y predominan los inhibitorios en ese momento, el niño va a estar más atento. Eso que hace su niño lo aprendió de forma innata. Y ese es el tratamiento de la parálisis del TDAH. Hacer algún movimiento, brincar, saltar, mover las manos. Hay unas pelotitas antiestrés que se utilizan. Ajá, algo que les permita realizar un movimiento. Al realizar el movimiento, se disminuyen los niveles de ansiedad y el niño se centra. Pero es importante explicarles que eso es una situación entendible y que es normal para él. Lo importante es que no se quede en la parálisis, sino que continúe, que culmine las actividades. Pero una vez que el niño entiende, aprende y va a salir bien. Pero nosotros necesitamos un adolescente emocionalmente sanos, emocionalmente preparados para ser adultos productivos. No necesitamos adolescentes estresados porque ¿para qué necesitan multiplicar? Explíquenme, ¿cuántos de ustedes no utilizan el celular para aprender a multiplicar? Van a saber lo básico, ¿verdad? O la raíz cuadrada, a menos que sea ingeniero. Pero lo importante es que él entienda el contenido, que sería el procesamiento abstracto de la información. Eso es lo que necesita el docente, saber que el niño lo domina. Pero ellos necesitan más tiempo para aprenderlo y más tiempo para hacer el examen. Entonces, le dan 10 ejercicios y 30 minutos en serio. Y también cuando ven que le dan a leer un libro, y si es de letras pequeñas, no se lo leen. O si le copian exacto. toda la pizarra, ya nada más viendo el volumen se estresan. Pero esos son tipos de funcionamientos que hay que respetar. Hay que respetar la diversidad funcional. Todos nosotros funcionamos totalmente distintos. Unos somos visuales, otros somos auditivos, unos somos introvertidos, otros somos extrovertidos, ¿verdad? Exacto. Tenemos diferentes tipos de temperamento. Lo importante es que cada papá que está aquí, primero se conozca a él, cómo funciona él, porque ahí lo que se llama la neurogenética. Muchos rasgos del papá los hereda el hijo. ¿Cómo resuelves tú cierta situación? ¿Cómo funcionas tú ante el estudio? Y eso también se lo transmites al niño. Y en el caso del hijo, ven acá, ¿qué es lo que te cuesta? ¿Te cuesta aprender? ¿Te cuesta entender? ¿Te cuesta terminar el examen? Sí, eso que de las funciones ejecutivas que están hablando es terminar, culminar. En la ejecución es culminar una actividad de analizarla, procesarla y terminarla y ver si está mal y corregirla. Esas son las funciones ejecutivas. Entonces, las funciones ejecutivas en el TDAH están inmaduras, pero no están ausentes. Entonces nosotros poco a poco las
entrenamos. ¿Qué es lo que hace María José? María José entrena a los niños para que aprendan a aprender, aprendan a resolver exámenes, aprendan a funcionar desde su mayor potencialidad. Exacto, y una de las cosas que también quería recalcar aquí es que nosotros tenemos que aprender a darle el tiempo a este niño. El niño, por ejemplo, en este caso el niño camina porque le hace concentrarse, hay que darle el tiempo. El niño, los niños con TDAH saben cuándo pueden tener un pico de impulsividad y saben cuándo pueden. Entonces, ¿qué ocurre si este niño dice necesito salir del aula? Tenemos que dejarlo salir y drenar ese cortisol que no está ayudando en el proceso. Una de las cosas también que, como muy bien lo dijo Carolina, estamos hablando de un cerebro más pequeño, no tan desarrollado, que necesita más aporte de cosas simples, concretas y sencillas. Si hablamos de Exacto. la memoria inmediata funciona muy bien. Uno le pregunta una cosa y él contesta. Pero si yo voy a ir a profundizar cosas que tiene que utilizar otros procesos, él se va a sentir frustrado si no contesta. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que ponernos en el puesto de él y darnos cuenta de que si tiene una demanda de TDAH es necesario parar, frenar y hacer adaptaciones. Las adaptaciones, hablamos de las adaptaciones curriculares en la escuela, pero existen las adaptaciones también en casa, en donde si la mamá le va a poner un comando de actividades y le dice, vas a lavar la alfombra, vas a aspirar el sofá, vas a ir al cuarto, pones la sábana y regresas a comer, el niño no entendió No nada. lo va a ¿Por qué? hacer, No no lo va a lo va a hacer. hacer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Estás sordo? ¿No me escuchaste? No, tenemos que decirle que el primero tiene que lavar la alfombra. Cuando termine la alfombra, vamos para otro proceso, porque sus redes neuronales van funcionando poco a poco hasta llegar a resultados, que el último resultado es comer. Aquí tenemos a Sánchez Sandrina 30 que dice, ¿tienen que ser medicados los niños con TDAH? Depende, como les dije, aquí la palabra es depende. ¿A cuáles niños se medican? Hay TDAH leve, moderado y severo. Se medican los moderados y los severos si presenta trastornos conductuales o su dificultad de atención compromete su rendimiento académico. Solamente así se medican. ¿Oyeron? Pero no Okay. todos los niños con trastorno de atención con hiperactividad deben ser medicados. Ok, fíjense, aquí nos tienen un comentario muy bonito para ti, déjame buscarlo aquí, de Iván Carlos Malchio. Dice, saludos a la doctora, excelente neuropediatra. Yo también opino lo mismo, una mujer Ay, de mucho gracias, qué valor. lindo. Mi Tenemos a gente bonita, como dice María José, mi gente linda. gente linda, aquí Iván Carlos nos dice, ¿qué nos comenta sobre el diagnóstico del TDAH? Bueno, como les había dicho, el diagnóstico es de tipo clínico. No hay ningún examen que diga que tiene TDAH. Aunque Exactamente. ahorita existe, primero, la historia clínica. Segundo, las pruebas neuropsicológicas. Tercero, existen por lo menos en el electroencefalograma, que es un registro de la actividad eléctrica cerebral. Hay ciertos patrones que están presentes en los niños con TDAH. Hay otro estudio que se llama potenciales cognitivos, cerebrales cognitivos, que miden el nivel de atención. Entonces, en estos niños está disminuido. También han hecho resonancias magnéticas funcionales y en los niños con TDAH el área de la atención presenta un color diferente o tiene menor activación. Y hay otros exámenes que es para medir metabolismo. Metabolismo es todo aquello, cómo está funcionando. Entonces, en el área de las memorias ejecutivas, estos niños tienen un menor metabolismo en esas áreas. O sea que ya se va desde estudios clínicos, neurofisiológicos y estudios funcionales. Pero por supuesto, a todos los niños no se le va a hacer un estudio funcional. Simplemente aquello que esté complicado con otra condición. Pero sí, el diagnóstico TDAH es eminentemente clínico y que afecte, que esté presente más de 6 meses, que esté presente desde los 5 años de edad y que afecte más de 2 áreas del funcionamiento de los niños. ¿Por qué esto es importante? Vean, porque si el niño es intranquilo nada más en la casa y es Exacto. tranquilo en la escuela, es falta de límites maternos. Si es nada más intranquilo en la escuela y es tranquilo en la casa, ahí hay otros problemas también de límite. O sea, porque el niño TDAH no es TDAH a veces, es TDAH siempre. Los trastornos neurológicos se presentan siempre en la casa, en la cocina, en la escuela, en todas partes. Sí, y sabes que
ese punto es importante, por lo menos en el enfoque de psicopedagogía, nosotros también hacemos unas pruebas específicas que nos determinan que hay un déficit de atención dependiendo de la cantidad de conducta. Pero hay algo que confunde los padres. El TDAH, como muy bien tú lo manifestaste, es para todas las vidas. Ahora, ¿qué ocurre si hay conductas de impulsividad o de agresividad que ocurren por un estímulo en particular? Es otra cosa muy diferente. No quiere decir que esas conductas es que hoy tuvo TDAH, mañana tuvo no. Él tiene No, TDAH, pero tuvo una crisis de impulsividad porque no le gusta el perrito de la casa. O porque el claro, compañero es fastidioso, o porque se le partió el lápiz y él se frustró. ¿Ok? Por eso exacto. ahí es cuando podemos hablar que puede ser un día que ocurrió o si esto está asociado a tener un déficit de atención con un trastorno oposicionista también. Tenemos que Exacto. verlo en la casa. Por eso es un diagnóstico muy sensible. También existen los trastornos conductuales, trastornos de conducta disruptiva, como tú, eso que estás hablando, son trastornos de conducta disruptiva. Son niños que no tienen compromiso en más ninguna otra área, pero tienen esos trastornos conductuales. No todos los niños, como diríamos, mal portados, agresivos, son TDAH, ¿vale? No todo niño hiperactivo es un niño con TDAH. Fíjense que hay unas condiciones muy sencillas, pero que producen hiperactividad en el adolescente, como es la falta de sueño, el insomnio, el consumo de antialérgicos, esteroides, los inhaladores, adolescentes que tienen hipotiroidismo, trastornos metabólicos y se diagnostican en ese momento, adolescentes que tienen epilepsia, hay unas crisis convulsivas que son subclínicas, que no se manifiestan temblando, sino que hacemos el electro y vemos la descarga. O sea que hay muchas condiciones que producen trastornos de conductas agresivas, impulsivas y no son un trastorno de atención con hiperactividad. ¿Me explico? Exactamente, sí. Ahora tenemos aquí a Estefania que nos hace un comentario y nos dice, buenas tardes, mi niño tiene 9 años, tiene TDAH en la casa, aún es impulsivo y se molesta con facilidad. Mi angustia es, ¿podrá mejorar su conducta en cuanto éste madure? Bueno, a mí me gustaría, Claro, claro que claro sí. que sí. Y fíjate que hay algo que yo quería manejar, porque en el caso de yo como especialista también la terapia conductual, hay algo importante que es delimitar conductas, darnos cuenta de qué recursos vamos a utilizar, empezar al niño a tomar conciencia, porque muchas veces a estos niños se le dice, volviste a hacer esto, volviste a molestar en la clase, y el niño no lo toma como algo que se quede instaurado. Pero si el niño lo llega a ver puntualmente, graficado, él puede tomar conciencia, ah, mira, sí, me están diciendo aquí está que sí, que sí, que sí, y empieza él a tomar conciencia de que este factor es un factor que lo puede sacar de algo que le guste. Por ejemplo, utilizamos reforzadores, inclusive pueden ser punitivos y los positivos. Ah, lograste, vas a ir a comerte una galletica. Ah, no lo lograste, bueno, no puedes trabajar con el televisor, hoy no vas a ver televisión. Entonces, este tipo de cosas, en la medida que se va trabajando, la terapia conductual, cognitivo-conductual, es la más asertiva para que él mejore su conducta. Y la mejoría de la conducta está también en que nosotros tenemos que estar conscientes como padres, si somos los que vigilamos este proceso, en que, por ejemplo, yo le digo a él grita, ponemos esa conducta, él grita, y yo le pregunto, ¿él gritó o no gritó? Ahí no existe, o es sí o no. Entonces, si hay ahí, es que sí lo hizo. Entonces, sí está mal este comportamiento. Tenemos que ser muy claros con estas terapias conductuales, porque bueno, está un poquitico mejor en pegar golpes, ¿no? No está un poquitico mejor, ¿está bien o no está bien? Entonces, esto es importante. No sé si querías agregar algo más, Sí, Carolina. sí, allí los papás tenemos que aprender a hacer. Yo siempre los enseño a graficar, ¿no? Por día, a poner un punto rojo si la conducta fue disruptiva, azul si se portó bien. Y entonces hacemos como un diario de funcionamiento, ¿no? Y me ha servido. Entonces ahí la mamá ve, ponte, si antes en una semana tenías puro punto rojo, 5 puntos rojos, y en la siguiente semana comienzas a tener 3 puntos azules, un punto rojo, cónchale, estoy mejor, ¿verdad? Pero el Sí, y una de las cosas que tratamiento. el niño entiende ese gráfico, porque muy bien lo dijiste, él es muy visual
y él entiende cuando claro, algo no está muy bien. E inclusive cuando él ve a la cara del terapeuta que le dice, fallaste, él queda así con una duda de fallaste. Pero si yo le escribo, él no lo va a entender. Entonces es importante esta parte de verle lo poquito. Yo no sé si tú lo notas así, Carolina, lo poquito se hace muy grande en un niño con déficit de claro, atención. Tenemos que claro, tomar en consideración eso. Ah, bueno, el niño ahorita entra y dice buenas tardes. Bueno, eso es algo genial. claro, Tenemos que hablar con él eso. de esa parte. Y órdenes cortas, sencillas y refuerzos positivos. Órdenes cortas. Mírame, escúchame, bájate, deja, gracias. Y no convertirnos también en historiadoras. Tenemos que reforzar que hoy se portó bien. No es que tú ayer hiciste taca, 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 taca. No, por Dios. O sea, eso es una carga muy grande para un cerebro tan chiquito que no sabe cómo. Primero, recuerden que esos niños no saben manejar las emociones. Y todo lo que usted diga, ellos lo van a asumir que son, que no sirven. Si ustedes le dicen, tienen que saber corregir conducta, como dice María José, no lo pueden regañar, es que tú no sirves para nada, es que tú siempre sales mal. Imagínate cómo va a estar el corazón de esa criatura. Exacto. No. Bueno, en esta evaluación no salimos bien, pero vamos a intentarlo, vamos a hacer, vamos a ver en qué fallamos en esta para hacerlo mejor en la próxima, ¿vale? Y el docente también. Por favor, mis queridos docentes, los que me están escuchando aquí, traten de evaluarlos por su mejor desempeño, no por su peor desempeño, porque si lo evalúan por su peor desempeño, siempre van a salir raspados. Si a mí me evalúan, este, haciendo ejercicio, señores, voy a salir raspada. Cocinando, voy a salir requete raspada. Pero si usted me manda a estudiar, me aprendo el libro en una semana. Pero si usted me manda a hacer otra cosa y me manda a hacer manualidades, mis hijos tenían un premio por la mamá que hacía las cosas más feas. Pero bueno, las hacía. Sí, sí, yo creo que tengo un trastorno motor fino y una torpeza motora gruesa. Por eso quiero, mi chiste con humildad es que cada quien funciona de una forma distinta y hay Exactamente. que evaluarlo por su mejor desempeño. Señor, si habla bastante, habla con seguridad, evalúelo de vía oral. Si sabe que el procedimiento lo hizo y se equivocó nada más en una suma, corríjale el procedimiento. Exacto. Estoy hablando de profesores de secundaria, estoy hablando de profesores de secundaria que claro, ellos consideran que tienen que tener las funciones intelectuales superiores preparadas, pero ellas la tienen más lenta, no es que no sirve, sino que lo hace, sí lo hace, pero con más apoyo y más lento. Pero ellos pueden ser el próximo presidente de la República, el que creó la Apple, ¿verdad? Exacto, Will sí. Smith, el actor que creó la Barbie, que hizo la película de la Barbie, ¿sabías que su mamá lo ayudaba a estudiarse los libretos? Imagínate, Mm, ¿sabes cómo se llama? no, no me acuerdo Este, cómo se llama. pero saben, Sí, el que sí. es el ¿Quién es? protagonista de la película Barbie, ajá, él tiene un TDAH, de hecho tuvo ausentismo laboral y su mamá se ocupó de enseñarle, de buscar en qué él servía y servía era en el arte, pero le costaba aprenderse los libretos y la mamá lo enseñó a aprenderse los libretos. ¿Qué más muestra de amor? Y miren Exactamente. cómo está triunfando en Hollywood. Entonces, la cuestión es aprender cómo funcionan nuestros hijos, que ninguno tiene un manual. Todas Exacto. Y ver la perdemos la fortaleza. paciencia. Nosotras somos humanas. Yo pienso que el primer paso en el tratamiento de un TDAH es tratar a los papás. Que la mamá esté en calma, relajada, tranquila, esté dispuesta a colaborar, consciente del trastorno que tiene su hijo, teniendo un plan de trabajo, teniendo una meta futura. Si la mami funciona si la mami está relajada, tranquila, el niño va a evolucionar bien. Pero si la mami está estresada, angustiada, y de pasapalo va al liceo y no copió, no terminó el examen, se portó mal, hizo una respuesta. Imagínate cómo está esa mamá. Y la mamá cree que todo eso es culpa de ella y que ella no sirve. Y Sí, y fíjate algo, ellas llegan apresivas a hablar con el joven. Ya ellas vienen dispuestas a qué fue lo malo que tú claro, hiciste. Y yo siempre hablo con ellos es, evalúa, cuéntame lo importante y lo maravilloso que aprendiste hoy. Porque, exacto. por ejemplo, yo utilizo un tono de voz muy cálido con ellos, pero nosotros trabajamos en la tarde con una escuela inclusiva, con una aula inclusiva.
y hay niños muy desafiantes y muy impulsivos. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las actividades es cocina, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro y llego y les digo a ellos, siento que esta semana no vamos a hacer esa actividad, no sé, me da a entender que esto no va a pasar. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos no se van a poner impulsivos, ellos al contrario, van a decir, se quedan quietos para que yo suelte, para que yo me ponga más blanda. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más el contexto sea desde el enfoque del amor, de una buena palabra, de algo cálido, él va a aprender. E inclusive, si yo le digo a Carolina, Carolina, salte de ahí, vete para allá, tú te vas a sentir muy mal porque te estoy hablando Claro, así. Entonces tenemos que darnos cuenta de que si nosotros como padres nos pusiéramos en el puesto de los muchachos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo sentiríamos de que tú siempre eres, es que por tu culpa? ¿Y qué ocurre claro, si decimos es, tú sí eres fantástico, vente para acá? exacto. Hay una cosa algo anecdótico que pasó esta semana. Hay un niño muy, muy hiperactivo, muy impulsivo. Y yo recuerdo que él estaba corriendo para un lado, para el otro, y había una señora que le decía, vente para acá, y la otra la agarraba por el otro lado. Y yo agarré y solamente me acerqué y le dije, ¿será que tú necesitas un abrazo? Y él vino corriendo y me abrazó. ¿Qué pasa con Ay, qué eso? bello. Él tiene un estímulo abrasivo, tiene otro, y estamos saturando un foco y un cerebro que está diciendo, discúlpame, no sé controlarme, y nosotros como adultos a veces atropellamos los procesos. Fíjense, aquí muchísimas gracias a Gisbela Arreaza por el comentario, y aquí por aquí yo vi una pregunta de Sandy B que dice, buenas tardes, mi hijo tiene 5 años y toma Ritalina y Risperidona, ambos 2 veces al día. Es brillante en sus tareas escolares y en todo lo que hace, pero es muy impulsivo, peleón, y le dicen viejito. Ay, tan bello. Este, miren, mamá, quiero explicarle algo que se llaman las neuronas en espejo. Esto les va a servir para manejar a los esposos. ¿Quién quiere este truco? Resulta que las neuronas en espejo reproducen lo que están viendo, que es lo que dijo María José ahorita. Si usted nos está escuchando y las dos tenemos un tono de voz agradable, María José habla muy dulce, tranquila, relajada. ¿Cómo se sienten ustedes allí? Levanten la manito o mándenos un corazoncito, relajados, tranquilos. Pero si yo alzo la voz, ustedes ya se ponen aprensivos. Eso se llama neuronas en espejo, que van a reproducir lo que ustedes están haciendo. Entonces, si su hijo se comporta mal, usted háblele con cariño. Escúchame, mírame, ¿por qué tú hiciste eso? O sea, si usted utiliza un tono de voz agradable, él va a funcionar, que fue lo que hizo María José. ¿Por qué tú hiciste eso? Explícame. Y a lo mejor él le va a dar la explicación. Y usted no necesita saber por qué lo hizo, sino que cuando le hace la pregunta, él entra en consideración de lo malo que hizo. ¿Me explico? Entonces, ese es un truco muy bonito para poner al niño a prueba. Otro es, agarren un juego con sus, aunque sean adolescentes, que ustedes le pueden decir, a veces los adolescentes tienen una respuesta impulsiva, porque quien responde es el sistema límbico. El sistema límbico está en el medio de la corteza, que es el que si le dicen una vulgaridad, ustedes van a dar el golpe. Pero eso dura para llegar aquí 5 segundos y de aquí para llegar a la corteza dura 3 y devolverse 3. Por eso le dicen respira hasta 10. Uno da chance a que el cerebro primitivo lleve a la corteza, que es la inteligente, y la inteligente mande la señal de respuesta. ¿Entienden? Entonces eso que enseñan los papás, pero practíquenlo ustedes a respirar y después enseñar a respirar a sus hijos. Tienen que llenarse ustedes de todas las estrategias que les sirvan. Meditación, deporte, arte terapia, toda la cocina, todo grandes metas, grandes sueños, todo un diario de drenaje, toda aquella herramienta que le sirva, pero practíquela usted primero con usted, porque la práctica los niños aprenden a través del ejemplo. Una vez que usted aprendió a controlar sus emociones, entonces usted va a ver qué le sirvió y se lo enseña a su hijo. Porque estamos con un adolescente, no estamos con un niño chiquito, estamos con un niño, un joven que va para la universidad o que va a trabajar. Entonces usted desde el amor lo va a corregir, pero el jefe lo va a gritar o lo va a votar. Y en la universidad va a reprobar. Entonces nosotras tenemos que trabajar rápido, sin prisa y sin pausa.
y de una forma ordenada y guiada por el psicopedagogo, el terapista conductual, el psicólogo, el psiquiatra o la persona que haga falta. No sientan miedo de buscar ayuda, por favor. No sientan miedo Exactamente. de buscar, ¿verdad? Claro, No no sientan sientan miedo miedo. de preguntar, no, para Y nada, de fíjense, esto fíjense es que yo, instalar, no. si hay algo que yo quería resaltar, que es el aspecto de que tienen miedo de que el adolescente actúe de una manera deliberada contra un profesional. ¿Qué ocurre cuando es tomado en el momento preciso? Estos niños o estos adolescentes llegan a ser amigos de este especialista. Sí, Entonces sí. existe esa empatía. Yo quiero que vean la importancia de que el, el personal de apoyo va a crear una empatía con este chico, de lo cual él va a poder tener, yo tengo, por lo menos tengo a Miguel, Miguel tiene mi número de teléfono y él me escribe a veces, mira, te quiero llamar, ¿por qué? Pues no sé, pero yo te quiero llamar. Entonces, ¿qué ocurre? Esa empatía de ver cuando hay momentos en donde él se sienta mal y nosotros también poderlo socorrer. Saludos a Fly Blue, que está siempre de la mano con Domingo de Live con María José. Y tenemos a Leisby Maracaibo, que dice, ¿cómo descubro la vocación de un adolescente con TDAH, notando que aún es un joven muy auditivo? Ay, esa pregunta es muy bonita. Cuando ustedes vean lo que le gusta, con lo que es bueno, con lo que pueda ganar dinero, usted consiguió la misión de vida de su hijo. Lo que le gusta, con lo que es bueno, con lo que pueda ganar dinero, usted listo, lo hizo. Hay una pregunta que pasaron por allí que era hablando sobre la risperidona y las complicaciones de la caticia. No, no sé si viste. Dice la Sí, la risperidona y la risperidona ritalina, ambos dos a la veces caticia. al, ajá, Sí, dice al, esa pregunta es interesante. Los antipsicóticos pueden presentar ese efecto colateral. No siempre, se puede presentar en un 2% de los pacientes. Por eso se utilizan, para uno utilizar antipsicóticos, se hace primero un electroencefalograma, un electrocardiograma, porque más son las complicaciones cardíacas o si hay un foco epiléptico que la caticia. Entonces se utilizan a muy baja dosis y teniendo un buen rapport con su médico, con su neurólogo o con su psiquiatra, que son los que indican eso. Y él va a ir a dosis dependiente. Si ve algún efecto colateral, se suspende el tratamiento de una vez, porque ese se puede suspender, no va a pasar nada. Vean, jóvenes, cualquier tratamiento hay lo que se llama la farmacogenética. Todos los medicamentos no caen igual a las personas. Entonces nosotros los neuropediatras debemos estar pendientes qué medicamento estamos colocando, a qué dosis la estamos poniendo y entrenando al papá para que identifique los efectos colaterales. Yo generalmente siempre les digo, vienen a la consulta a una semana para ver, esa semana no me la va a cancelar la nueva consulta, es para ver cómo le cayó el tratamiento o me escribe al WhatsApp. Así el papá se siente tranquilo, seguro, y yo estoy tranquila de que le cayó bien, porque hay muchos niños que les ha caído mal, incluso también los pone más hiperactivos, bueno, se suspende, o otros los pone muy somnolientos, bueno, se suspende, y se utiliza otro medicamento indicado para este fin. Por ejemplo, la risperidona, es más cuando hay trastornos de conducta agresivos, impulsivos, y más para TDAH puro, es el metilfenidato, que es el que concerta, y la atomoxetina, que es la bretia. Entonces, pero estos medicamentos se colocan dependiendo de los síntomas. Si es más hiperactivo, el metilfenidato. Y si es más déficit de la atención, la atomoxetina, que son los estimulantes y no estimulantes. Yo quería decir algo más con esta pregunta de la vocación de un adolescente. Fíjense la importancia de la vocación de un adolescente. Es algo que con déficit de atención o sin déficit de atención es un proceso bastante difícil. Es importante este niño observarlo. Si son personas especialistas en el área, pueden notificar cuáles son las características particulares y aplicarle un test de orientación vocacional, indistintamente que tenga el TDAH. ¿Para qué? Para ver cuáles son sus intereses, porque muchas veces pensamos que es y realmente sus intereses están focalizados. Hace como 2 semanas me ocurrió en consulta que llegó un caso nuevo de un muchacho de 17 años que también tenía un TDAH y no tenía un eje de cuál era su orientación vocacional. Yo le apliqué una prueba y lo que nosotros esperábamos muchas veces no era lo que era en No cuanto a sus imagino. características. Entonces, ¿qué ocurre? El muchacho era muy bueno para las redes sociales, el muchacho,
pero que se veía más habilidoso en hacer actividades de liderazgo, por ejemplo, guía de turística, en las partes de actividades turísticas. Y de hecho, empezamos a interactuar con él en una compañía aquí en Portugal y él dio bastante cierto en esa orientación. Entonces es importante esa parte de los test de orientación vocacional. Aquí tenemos a Gisbel Arreaza, que nos habla de las funciones ejecutivas. Déjame ver si aquí hay otra pregunta. Aquí había una persona por aquí que yo la vi. Ya va. Ahí está una Ella, de la melatonina. ¿Qué opino de la melatonina? ¿La viste? La melatonina se utiliza en trastornos del sueño, Gisbert. Es una hormona, es un producto natural, se utiliza en la noche, en aquellos niños que tienen trastornos del sueño. Si el adolescente tiene trastorno del sueño, se utiliza la melatonina, no produce dependencia, no produce sedación, solamente madura el ciclo del sueño nocturno. La dosis depende del peso de cada adolescente. Y también, como le digo, la farmacogenética. Hay gente que con 3 miligramos funciona bien, hay gente que con 5 y hay gente que con 10. O sea, todo depende. exacto. Aquí tenemos a Giovanna, que nos dice que soy TDAH y lo supe a los 47 años. Fíjate que esto es algo importante. Nosotros estamos hablando de adolescentes sin diagnósticos de TDAH. Existen muchísimas personas en la sociedad que tienen el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y no tienen diagnóstico. ¿Qué ocurre con estas personas cuando ya son adultas? Empiezan a darse cuenta de muchas incidencias en cuanto a que se les olvidan las cosas, de que se desfocaliza muy rápidamente, que tienen, por ejemplo, si es ama de casa, tiene que hacer las funciones y solamente hizo dos y no sabe qué le pasó, no recuerda las llamadas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sea adulto, sea adolescente o sea niño, todos tienen un encaje de poderse trabajar, pero siempre tomando en cuenta de que tenemos que establecer rutinas, de que tenemos que establecer el estándar de acompañamiento y que todo puede ser manejado, interrelacionado y conectarnos en la integración social siempre y cuando seamos constantes. Yo tengo da la casualidad, y fíjense que Carolina lo dijo, que el TDAH viene de una connotación genética. Resulta ser que yo recibí un niño con TDAH y su mamá también tiene TDAH. Y como yo supe que ella tenía TDAH, porque cada vez que yo le decía a ella, vamos a practicar ella siempre me decía, sí, sí, sí. Y cuando yo llegaba y le decía, por ejemplo, traíste el pitillo, pitillo. ¿Ah? ¿Qué? O yo, por ejemplo, siempre que la llamaba, porque la consulta era online, ella estaba como muy agitada. Y de repente había momentos en que me hablaba alto, había momentos bajos. Entonces yo me empecé a dar cuenta, ¿qué ocurre? Fíjate lo maravilloso de trabajar con el niño y trabajarlo con ella y ella adecuarse a las necesidades del niño, tomando en cuenta que ella es la guía y que tiene que focalizarse más. Entonces, tener el diagnóstico a los 47 años, hay mucho, mucho que se puede hacer. Aquí dice Jenny, gracias por las orientaciones. Voy a ver si hay otra pregunta. Aquí dice Giovanni, puede ser TDAH y Asperger. Sí, claro. El autismo nivel 1 de alto nivel de funcionamiento puede estar asociado a un trastorno de atención con hiperactividad. Esa comorbilidad es muy común. Se presenta en un 20%. Ay, gracias a toda la gente bonita que me está dando bendiciones y bueno, y refuerzos positivos. Su doctorita también necesita refuerzos positivos. Todos en el mundo necesitamos un abracito. Exactamente, sí. ¿Verdad que sí? Ahora, Todos necesitamos. claro. Gracias, gracias por estar Y más aquí. que Gracias. nosotros ponemos muchísimo corazón en apoyar a estos niños en pro de su vida, en pro de saber que cuando nosotros vamos, y eso le debe haber pasado muchas veces a Carolina, como me ha pasado a mí, de conseguirnos estos pacientes y sentirnos agradecidas porque dimos una cuota de nuestra misión, pues, para que ellos puedan integrarse y tener alguna actividad integrativa. Ahora Claro. tenemos aquí Iván Carlos que nos dice, me refiero al exceso de diagnóstico de TDAH. ¿Ok? Yo, También existe, por eso el diagnóstico es un proceso complejo, que, como le estaba explicando, tiene que hacerse la historia clínica, los antecedentes familiares, el examen físico, los exámenes de laboratorio para descartar que no hay otra evaluación. También hay exceso, pero cuando se diagnostica, se diagnostica. ¿Y por qué se está diagnosticando más? Porque hay más profesionales encaminados en esta área, por eso se sabe más. exacto. Cuando usted no conoce a una persona,
Usted le pasa por la calle, usted no la ve, pero usted una vez que la conoce, ya usted donde esté la ve. Así pasa con el TDAH. Cuando usted conoce, usted es portador de un TDAH, o tiene un hijito con TDAH, usted ve a otro niño, usted fácilmente diagnostica, ¿no es verdad? Mi esposo me dice que salir conmigo es un fastidio porque yo ando siempre diciendo, ay, ve ese nenecito tiene esto, ay, ve ese nenecito tiene. Claro, porque eso es algo inconsciente, eso es algo que tiene. Y la felicidad que me da cuando evolucionan bien, cuando están felices. Para mí evolucionar bien es que el niño se sienta bien, que controle sus impulsos, que sea un niño funcional, que papi y mami estén tranquilos, que le puedan dar una orden y confíen que su hijo la va a resolver. Si usted puede dar una orden y su hijo la ejecuta, siéntase bendecido, porque lo que tiene que establecer es respeto y límites amorosos para que él funcione, más nada. Sí, fíjate que yo hace pocos minutos yo dicté un curso del TDAH y había una madre que estaba en ese curso que nos decía que el niño recibió un diagnóstico de TDAH, pero después fue para otro especialista y le dijo que no tenía TDAH. Entonces, fíjense la importancia de buscar a gente especializada, porque resulta que el niño tenía problemas de aprendizaje y además tenía un cuadro de dislexia. ¿Qué ocurre cuando tiene un niño dificultades de aprendizaje? Él puede ponerse impulsivo, él puede ponerse un poco desafiante, pero ¿qué hay indicadores? Ah, es constante, pasa siempre, o Exacto. pasa cuando raspó, o pasa cuando una actividad no salió bien. Entonces, fíjense los detalles y una de las cosas, no sentirme yo conforme de lo que estoy recibiendo, siempre es bueno buscar una segunda opinión para nosotros tener más asertividad e inclusive, como decía Carolina, con el aspecto de la medicación, que es un tema tan delicado y tan debatido, ¿no? Ahora, Carolina, el tiempo se nos está agotando, se nos Sí, está ya se nos gastando. acabó. Yo quería saber si nos podíamos ir a un segundo live, Carolina. Claro que sí, las veces que ustedes quieran y con estos papás maravillosos que nos están acompañando, con muchísimo gusto. Y Ok, yo también la quiero invitar a ella a hacer un Insta Live a través de mi página. Esto es maravilloso. Papá, si ustedes quieren aprender, yo estoy con mucho gusto dispuesta a enseñarles. ¿Por qué? Porque mi mayor premio va a ser la sonrisa en la cara de sus hijos, la sonrisa de ustedes, el abrazo que le van a dar a sus hijitos de decirle, hijo, te amo, te quiero. Por favor, nunca se les olvide decirle que los aman, que los quieren de forma incondicional y que no necesitan que ellos hagan nada para ustedes amarlos. exactamente. Porque ellos creen que ustedes los aman solo si sacan buena nota, solo si se portan bien. Claro, ellos tienen que portarse bien porque eso es lo lógico, eso es lo que debe ser. Pero ustedes los aman de forma incondicional. Jóvenes, un Fíjate, niño amado es un niño respetado y es un niño que va a funcionar bien. Así que yo con muchísimo gusto voy a una segunda parte con mi querida María José. Fíjate que yo quería leer aquí unas preguntas que salieron ahorita al final. Dice, hola doctora, ¿cómo está? Soy la mamá de Luciano, mi hijo, es un niño autista, grado 2. Una pregunta, ¿por qué previene una embolia? ¿Por qué previene una embolia que me ha asustado porque le he dado como una y acabé y me asustó? Bueno, no entiendo esa pregunta, pero cada niño es totalmente distinto. Esa es una pregunta no entiendo Yo la te la voy a volver. pregunta. Doctora, ¿cómo está? Mi doctora, soy la mamá de Luciano. Mi hijo es un niño autista grado 2. Una pregunta, ¿por qué previene una embolia que me ha asustado? Porque le he dado como una, acabé y me asustó. Está un poquito complicada. Sí, como que le dio una crisis, ¿verdad? Yo siento que le dio una crisis y que Una la asustó. crisis, exacto. Bueno, eso hay que valorarlo, eso es algo delicado. Ahora tenemos a Iván Carlos que nos dice, ¿qué opina del uso de la respiridona en el TDAH y un efecto secundario conveniente, la Acá, acaticia? Ticia, ese ya la respondimos. Ok, hay otra que dice, quiero que me oriente sobre, soy de bajos recursos y no he podido llevarlo a su consulta. Ok, es importante nosotros acercarnos a la doctora y formalizar un encuentro con ella para poder tener este encuentro. Aquí dice, soy Giovanni Navas, que dice, si mi hijo tiene 15 años, debe haber tenido,
debe hacer terapia conductual. Bueno, yo pienso que si tiene el trastorno, Claro. sí, por supuesto. Si Cierto, yo tiene soy igual trastornos muy visual. conductuales, sí, Él, claro. él nos dice también que ella es, perdón, visual y dice, por favor, me comparten un video de estos donde los ubico. Ok, sí, al final vamos a decir las redes sociales. Ahorita tenemos a Ari con Siki y saludos a otra personita que está aquí, Adriana Rojas, dice, doctora, pronto iremos a consulta. Mi hijo ha mejorado bastante, gracias a Dios. Sin embargo, aún hay mucho que mejorar y trabajar. Ya tiene casi 8 años. Otra es, Yelixa dice, excelente doctora, gracias a esa linda información. Eh, mi educación es a los padres, dice Giovanna. Saludos a Felicidad que se está conectando. También Giovanna nos dice que a mi mamá también que es TDAH. Fíjense esta importancia de generación en generación, cómo se va transmitiendo este trastorno. Ahí veo Arta dice, no anotarlo, ser preciso y las órdenes con respeto y mucho amor. Exactamente, así es. Y un O- aspecto no agotarlo. Exactamente. Totalmente Agradecida de acuerdo con Giovanna, totalmente de acuerdo. a Gisela por su Es que, presencia. miren, para aprender, antes, ya nos vamos, pero para que se consolide la información, se generan ciertos neurotransmisores. Si el niño está en paz, se van a conectar las neuronas y va a pasar la información de un lado a otro. Y ese aprendizaje se va a consolidar. Por eso aprendemos lo que queremos. Pero si el niño está en agresividad, en desánimo, en deshumor, esas neuronas no van a hacer contacto y por supuesto no va a aprender. Por eso el niño con TDAH necesita mucho más amor, porque su cerebro está funcionando como si estuviese en una metrópoli. ¿Qué ven en una metrópoli? Mucho ruido. ¡Pla, pla, pla, pla! Él está así y él tiene que hacer el movimiento y más ruido para calmarse. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros los padres? Tratarlos con cariño, con amor, proporcionarles un ambiente tranquilo, con colores cálidos, empezar a trabajar en un espacio adecuado, sin distractores, con tareas cortas. Si está en la escuela, no todas las escuelas sirven para todo el mundo. Una maestra que sea amorosa, respetuosa del conocimiento, que lo coloque en los primeros puestos, que le indique actividades cortas, evaluaciones orales y que lo evalúe por su menor contenido. Si ustedes hacen eso, sus niños van a volar. Y el límite del TDAH es infinito. Un niño con TDAH puede hacer todo lo que él quiera en la vida. Puede ser astronauta, puede todo lo que él quiera hacer en la vida. Lo que necesita son unos padres amorosos y responsables que los guíen. Más nada. Bueno, gracias a Jennifer por el mensaje. Adriana Rojas dice, aún le sigue costando seguir órdenes, pero ha mejorado muchísimo. A Gisela, equipo multidisciplinario, excelente información, son maravillosas. Saludos a ProClinic, también está aquí. Dice Gisela, doctora, ¿qué opina de la melatonina y las Ya la dosis? respondimos. A esa la Ya la listo. respondimos. Ahí ves ahora, dice, si hay muchos adultos profesionales con TDAH. ¿Ok? Claro, claro. Y Déjame ver cuidar la aquí. salud mental, dice, si es verdad. Y Gisbel Arraza, sí es Ajá. verdad. La salud mental, pero de los padres. Los padres tienen que estar atentos, tranquilos y calmados para poder trabajar con un joven con TDAH. Si el padre es agresivo, impulsivo, si el papá es otro TDAH, imagínense cómo va a orientar a su hijo. Y si es un Exactamente. TDAH, tiene que buscar las herramientas a través de la meditación, el yoga, el deporte, la psicoterapia, cualquier terapia alternativa que lo centre y que le permita trabajar a su hijo desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad. Sí, hay algo importante. Si nosotros vemos que hay un diagnóstico que una madre tiene un TDAH, nosotros tenemos que orientar a esta madre porque si no el proceso va a ser fallido. Tenemos a Daniel Claro. Espinosa que te manda bendiciones. Tenemos a Iván Carlos. Saludos a Carolina. Soy Iván Macroli. Tenemos también a Marieleso. Dice que el TDAH es hereditario. Sí. Sí, sí, el TDAH Daugas hereditario. Marina dice, Dios las bendiga a ambas, muy buena información. Erika, saludos, déjame ver, su labor es hermosa, doctora, Dios me las cuide, dice Daniel Espinosa. Tenemos aquí Amén, tan saludos a Leo linda. Doc y tenemos a Mónica
Pitriz que dice, hola, mi hijo tiene 3 años y tiene un tratamiento para la epilepsia, pero sin diagnóstico. No sale nada en las pruebas. Los médicos no saben por qué tiene esas descargas, si, se, si le falta atención. No, pero si tiene tratamiento, hay crisis convulsivas que no salen en el electro, pero igual el diagnóstico de la epilepsia es clínico, es por las convulsiones. O sea, ellos tienen que colocar tratamiento y hacer que no convulsionen. Pero Ok, hay estudios funcionales más específicos como el video sencillo, el electro sencillo, el electro largo, el video EG, las neuroimágenes, o sea, hay una serie de estudios importantes para determinar el foco epileptógeno. ok. Aquí tenemos un comentario de Adri Rojas, dice, ¿cómo puedo saber si mi hijo tiene una dislexia? Es normal que casi a los 8 años siga teniendo problemas con las letras, es decir, que escriban letras en espejo o se las confundan. Fíjense, en este caso que es un problema de aprendizaje, es importante tomar en consideración de que primero tenemos que reforzar y darnos cuenta si el reforzamiento está siendo el más adecuado. El niño puede durar con este problema durante lo largo de su vida y nosotros hacerlo a él memorizar para que él sepa cuál es el, la forma correcta de la letra que está invirtiendo o el problema que tiene en alguna figura, en algún objeto. Esto es algo que se entrena constantemente y se vuelve algo memorístico. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que darnos cuenta que como es un problema visual, tenemos que trabajarlo constantemente. ¿Ok? Aquí hay otros comentarios, déjame ver, Jennifer Martín. Mi hijo tiene 15 años y ahora tiene miedo de hablarle a la gente. Eso es un mutismo selectivo, eso es un trastorno psiquiátrico, hay que ir al psicólogo o al psiquiatra. Ok, déjame ver qué más comentarios hay aquí. Esta gente está muy activa. Ok, vamos a ver aquí. Tenemos a, esta ya de Adriana la leí, de Jennifer. Tenemos a Kerby Lorena, saludos. Ángel Ramos, a Cintia Belén, a Carmen Correa. Tenemos a Majo 31, Alexandra, y tenemos a Jennifer que nos hace un comentario. Mi hijo con 15 años quiere estar todo el día encerrado, no quiere hablar con nadie, reacciona agresivo algunas veces y luego ve tranquilo y me abraza, como si nada. Es muy difícil la situación. Fíjate que Ahí hay que hay que llevarlo ir así que al psiquiatra, es un trastorno de conducta. Ahí hay que evaluar, ahí hay muchas cosas más, por lo que está contando la mamá. sí, hay algo Este, importante que siempre se lo digo a los padres, el factor del niño cuarto. Yo lo llamo así, el factor del niño cuarto es un trastorno muy importante que observar. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de un niño con una depresión, un niño con algunas conductas atípicas a la normalidad, o podemos hablar de un niño que se encierra en sí mismo y pueden haber eventos muy importantes en su vida que pueden ocurrir. Entonces es importante evitar que el niño quede tanto tiempo en el cuarto, hacer que él socialice y que, porque, ¿qué ocurre ahí en el cuarto? El adolescente tiene 800.000 cosas en la cabeza y si tiene algún trastorno a nivel psiquiátrico, es importante considerar esto. Y Beth Horta nos dice, también hay mucha ansiedad social después de la pandemia. eso es verdad, eso es cierto. Aquí Cintia Belén nos dice, mi hijo estudia y cuando llega a la evaluación no hace cosas, le preguntan, o sea, las consignas y responde lo que quiere él. Entonces, esto es algo importante. Tenemos que darnos cuenta de que si llega a un examen y por llamarlo así, no da lo que debe dar, tenemos que entonces empezar a hablar con el profesor y decirle estas dificultades y evaluar qué tiene el niño, si hay un déficit de atención o un problema de aprendizaje, para que el profesor haga lo que se llaman las adaptaciones curriculares. Y si es Exactamente. pequeño, es algo importante porque el niño cuando es pequeño y le hacen esas evaluaciones, el niño llora, se frustra y hay un fenómeno de la deserción escolar. No quiero ir más, Es, inclusive puede orinarse, de repente puede empezar a tener conductas atípicas. Entonces tenemos que evaluar todo este contexto y ahorita hablamos también de lo que es la maestra sombra o el tutor escolar, que podría servir de gran apoyo para orientarlo en el proceso y que se cumplan estas adaptaciones curriculares. Entonces, gente bonita, les puse ahí una preguntita, nos vamos a la segunda parte, sí o no. Vamos a ver la primera que responda, si nos dice sí o no, Carolina, ¿qué crees tú?
Nos vas a decir, nos vamos a la segunda parte, porque todavía hay como mucha materia aquí que hablar sobre esta parte de el desfase de un adolescente que está perdido y que necesita un diagnóstico y que no sabe solucionar conflictos porque definitivamente hay una desfocalización y su cerebro no procesa resolución de problemas. Entonces, fíjense, gente bonita, ¿nos vamos o no nos vamos? Vamos a ver, Carolina, ¿qué piensas tú? Nos ¿Dirás que sí? vamos, sí, mira, gracias Ivette por acompañarnos. Sí, sí, claro que sí. Ok, nos vamos. También estoy a la orden en el Instagram. Mi Instagram está dedicado es a las mamás. María, María José forma parte de él. Es a las mamás, a un acompañamiento, a que me sientan cercanas a ustedes. No hay nada más rico que tener a alguien a quien le puedan preguntar, ¿verdad? De una forma Exactamente. sencilla, segura, Sí, y que no toda la información que hay ahorita exacto. en Internet es verdad, es realidad. Entonces, si viene de mano de profesionales de primera línea, como mi amiga, que está dando informaciones importantes de una forma sencilla, de fácil digestión, de forma práctica, bueno, a esas son la gente que nosotros debemos seguir. Y yo con gusto voy a la segunda parte y Me espero gustaría, que Carolina, si disfruten pudieras este escribir domingo. allí, a donde dice comentar cuál es tu Instagram para que la gente pueda seguirlo. Bueno, gente bonita, hoy nos encontramos con adolescentes, el adolescente sin diagnóstico de TDAH. Es necesario observar, es necesario registrar, es necesario visualizar. Si no es simplemente algo ocasional, si es algo que es persistente, conductas de impulsividad, de focalización, de pérdida de atención, de falta de memoria, y darnos cuenta que el niño SOS nos está diciendo, tengo un trastorno de déficit de atención, necesito ayuda. Así que allí tienen a Carolina en el caso de neuropediatría, tienen en el caso a mí como especialista de TDAH. También los invito a seguir esta red social para que puedan participar en todos los domingos de live. Y también los invito al canal de YouTube de María José, donde hay muchísima información acerca del TDAH, en donde es importante no solamente recibirla, sino también divulgar este tipo de información que aprendimos, que sabemos, porque fíjense, hemos tenido muchos acompañamientos con Carolina y mucha gente me ha escrito en otros live en donde no está Carolina, fue como la doctora Carolina nos dijo en aquella oportunidad. Y eso es muy Ah, valioso para Carolina. nosotros, porque ¿qué ocurre con esto? Estamos cumpliendo el objetivo. El objetivo de nosotros es orientar y guiar y sobre todo conseguir el mejor enfoque del niño con TDAH. El último comentario que voy a leer es el de Ibea Horta. Doctora, noto que hay muchos diagnósticos de autismo y con escasas terapias los niños evolucionan rápido. Los videojuegos hay que hacerle las Sí, deben ser sí, racionales. claro. Ese es otro temazo, como dice que nuestro querido venezolano Carlos Fraga. La exposición a a las pantallas y los videojuegos y el neurodesarrollo infantil. Ese sería otro tema bien interesante que podemos hablar. Exactamente. Bueno, gente bonita, me encantó conectarnos con ustedes. Un abrazo enorme con muchísimo cariño a Carolina Herrera por tanta información, tanto cariño que desborda en cada uno de los encuentros. Y bueno, nos vamos a la segunda parte de este live, los adolescentes sin diagnóstico del TDAH. Así que estén pendientes de las publicaciones que estaremos conectándonos con ustedes. Muchísimas gracias. Chao, Carolina. Bendiciones para Saludos. ti. Chao.